tema que nos ocupa es un tema bastante complejo, podríamos decir, como en general lo es todo el sistema energético tradicional que conocemos. Y lo primero que hay que comenzar a decir es que el fracking no es una técnica nueva, como lo aplicó el profesor Tous. Lo que sí es nuevo es el debate que se está dando. Y esto fundamentalmente porque la sociedad civil finalmente ha comenzado a implicarse en estos temas. El fracking ya se conoce desde las décadas de los 30 y desde los 40 comenzó a utilizarse, pero era una técnica un poco diferente, más bien solo vertical, es decir, penetraba la roca e intentaba, con la tecnología muy parecida a la actual, impulsar a través de la presión de agua, de arena y muchos químicos, impulsar los gases y el petróleo hacia la superficie. Porque es como que ustedes tienen una Coca-Cola y la baten y le quitan la tapa, ¿no? Más o menos este petróleo o este gas de esquisto o shale gas o shale oil, como se le llama, está concentrado, está atrapado. Entonces lo que ha hecho la ingeniería es descubrir la forma de batirlo, de agitarlo a través de la presión de agua, de arena y otros componentes químicos para que este salga a la superficie. Esto es antiguo, desde los 40 se está utilizando, pero a partir de los 70 la ingeniería evolucionó mucho más y la penetración de la roca se hace ahora de forma horizontal, vertical y horizontal. Yo hubiese querido presentar dos videos para esta pequeña charla con ustedes, para mostrarles, digamos, cómo venden los que están a favor del fracking esta tecnología y cómo venden los que están en contra del fracking, para ver las dos visiones. Porque estamos en la universidad, es decir, no estamos en un foro político propiamente dicho, y la idea nuestra es tratar de mostrar la fotografía de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo, para que podamos sobre esta base debatir sobre, más que el fracking en sí mismo, yo creo debatir sobre la profundidad que es o lo que significa el diseño de una política energética y ambiental de largo alcance, porque en el fondo lo que está en juego es la transición de un sistema energético que nos sirvió, que sirvió para mucho, pero que ese sistema, digamos, ha llegado no a su fin, pero ha dado señales de agotamiento. Y es el momento de acelerar lo que se ha dado a llamar la transición energética. Y yo creo que más allá del fracking y más allá de la propia explotación petrolera tradicional, el tema está en cómo nosotros vamos a empujar a un cambio hacia las tecnologías más amigables con el medio ambiente. A mí me toca hablar un poco del caso europeo. ¿Cómo es en Europa? ¿Cómo se regula en Europa? ¿Por qué en Europa el fracking no ha tenido el éxito que tiene en los Estados Unidos? Entonces, ahí encontramos algunos elementos que nos permiten establecer esa diferencia entre lo que es el fracking en Europa frente a lo que es el fracking en los Estados Unidos, que como ustedes saben ha convertido a este país en el principal exportador de gas del mundo y muy probablemente en los próximos años ya sea completamente autosuficiente y probablemente se convierta en un país exportador de petróleo. Esto naturalmente de alguna manera contrario a lo que es la ruta de impulsar las reducciones de gases de efecto invernadero. Entonces, para no aburrirlos mucho, voy a intentar de alguna manera sintetizar en esta presentación este tema europeo e intentar, como he dicho, explicar por qué allí en Europa no existe prácticamente la explotación como tal, aunque sí existen propuestas y sí se ha avanzado en otorgamiento de licencias, de permisos, pero se encuentra en este momento paralizado. O sea, no hay fracking en Europa. Eso sería una pequeña conclusión de antemano, pero hay intentos y hay países que quieren impulsar, digamos, esta tecnología. Bien, aunque podríamos resumir que el debate sobre el fracking se centra en el enfrentamiento entre la seguridad energética, que es lo que más desea, lo que más buscan las naciones, y
las consecuencias ambientales perjudiciales para el ambiente que tiene el fracking. No obstante, otros elementos en Europa también explican esta discusión, este debate, este conflicto. La seguridad energética, en su acepción más básica y elemental, se refiere al suministro suficiente y continuo de la energía necesaria para impulsar el desarrollo de las naciones. En el caso de los hidrocarburos, la seguridad energética adquiere gran relevancia, sobre todo, como ustedes saben, los hidrocarburos fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas natural, representan hoy en día el 80% de la matriz energética. Y en Europa, igualmente, porque es un continente muy escaso de estos recursos hidrocarburos y depende muchísimo de las importaciones de países como Rusia, que igualmente están involucrados en situaciones políticas y económicas no favorables a la Unión Europea. Es decir, que es una relación que está de alguna forma sostenida por acuerdos comerciales, pero que en el tema político, que es lo que más amenaza y militar la seguridad energética, Europa está frágil en esta relación con Rusia y es lo que de alguna manera impulsa mucho más el debate. Porque decimos que no hay hidrocarburos en Europa, pero realmente sí los hay y muchísimos. Se calcula que los hidrocarburos no convencionales, en este caso el shale gas y el shale oil, podrían representar cerca del 80% de las reservas que tienen los Estados Unidos. De modo que para Europa sí es apetecible, bajo el concepto tradicional y bajo el sistema actual de utilización de los hidrocarburos, sí es apetecible ir a la búsqueda y la captura de este petróleo escondido en la profundidad de las rocas. Tiene bastante gas y bastante petróleo allí abajo como para buscar su independencia energética. Ahora, ¿por qué no se avanza? Bien, bajo este argumento, el fracking ha logrado posicionarse en algunos países impulsados por el éxito de esta práctica en los Estados Unidos, que lo ha convertido en el primer productor de gas. Es por ello que en la Unión Europea el discurso o el debate no se ha mantenido ajeno y algunos países con entusiasmo intentan de alguna manera impulsar esta tecnología. Más del 40% del gas y el 70% del petróleo que importa la Unión Europea procede de Rusia y algunos estados incluso como Suecia, Irlanda y Finlandia dependen prácticamente un 100% del gas y el petróleo de Rusia. Un aspecto que tiene un peso importante en la Unión Europea es el ámbito regulatorio del fracking, el cual no es una atribución exclusiva de la Unión, sino compartida con los estados en el amplio campo que se refiere al medio ambiente y la energía, como se desprende del artículo 4.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por otro lado, es importante mencionar lo que dispone el artículo 191.2 de este acuerdo sobre la política medioambiental de la Unión, la cual se basa, entre otros principios, en la cautela, también denominado precaución, el cual está cobrando singular relevancia en la regulación del fracking, ya que ha servido de fundamento para las medidas que lo han prohibido en algunos estados. Del artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se extrae claramente el fuerte vínculo que existe entre el medio ambiente y la energía. Esta norma establece que en el marco del funcionamiento del mercado interior y atendiendo a la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente, la política energética europea se configura con un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros, con un cuádruple objetivo. Primero, garantizar el funcionamiento del mercado de la energía, garantizar la seguridad del abastecimiento energético de la Unión, fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético, así como el desarrollo de energías nuevas y renovables, y fomentar la interconexión de las redes energéticas. Esta meta múltiple se pretende alcanzar a través de la adopción de medidas por parte del Parlamento Europeo y el Consejo, las cuales, como lo indica el mismo tratado en el artículo 192, no afectarán el derecho de un Estado miembro a determinar las condiciones de explotación de sus recursos energéticos, sus posibilidades de elegir entre distintas fuentes de energía y la estructura general de su abastecimiento energético. ¿Qué significa esto?
significa de que no es una competencia exclusiva de la Unión Europea establecer una regulación sobre el fracking. Es una competencia compartida con los estados. Y este artículo que acabo de mencionar reserva o reconoce que son los estados miembros de la Unión los que en definitiva tienen la última palabra sobre la explotación de los hidrocarburos. Esto ya, como un adelanto de las conclusiones, es un primer impedimento, porque los estados y la Unión en este caso son completamente independientes, aunque comparten evidentemente los temas generales de protección del medio ambiente y lo que es el fomento de las energías bajo el programa que ya mencioné. Bien, la conclusión general a la que se llega tras la lectura de los informes europeos es que el fracking es visto con buenos ojos por algunas tendencias en el seno de la Unión Europea, aunque no dejan de tener presente los riesgos de esta técnica. Al ser elevado el número de documentos publicados hasta la fecha sobre el fracking, me voy a referir solo a algunos que considero muy importantes. El primer gran documento lanzado por una institución europea sobre el particular fue el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo. Este afirma que las experiencias obtenidas en los Estados Unidos muestran que se producen numerosos accidentes que pueden dañar el medio ambiente y la salud humana, aunque reconoce que la mayoría de los accidentes en la inyección de aguas subterráneas parecen deberse más a una manipulación incorrecta que podría evitarse, y agrega que en los Estados Unidos existe una normativa, pero el seguimiento y la supervisión de las operaciones dejan mucho que desear, ya sea por falta de presupuesto de las autoridades públicas u otras razones. Por consiguiente, el problema fundamental no es la normativa, sino su aplicación por medio de una institución autorizada. Asimismo, el análisis de la legislación vigente en la Unión Europea da como resultado para los autores de este informe la existencia de algunas lagunas legales, algo que entra en clara contradicción con el informe de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea de 2011, la cual no encontró fallas legales relevantes en el ordenamiento europeo ni en los ordenamientos nacionales escrutados, caso Polonia, Francia, Alemania, Suecia y otros. Aunque señaló también, si la Unión quiere apostar seriamente por el fracking, deberá llevar a cabo reformas legislativas para mejorar las normas vigentes. El 15 de diciembre de 2011 fue publicada una comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones con el título Hoja de Ruta de la Energía para 2050, con lo cual la Comisión analiza los retos planteados por el cumplimiento del objetivo de la descarbonización de la Unión Europea y simultáneamente la garantía de la seguridad del abastecimiento energético y la competitividad. En ella se observa que el gas de esquisto bituminoso y otras fuentes de gas no convencional podrían remediar al menos parcialmente el problema de la dependencia energética, aunque la Comisión muestra su cautela en este punto, ya que Europa está dando aún sus primeros pasos en esta industria. Y agrega, el gas de esquisto y otra fuente de gas no convencional han pasado a ser nuevas fuentes de abastecimiento potencialmente importantes en Europa o cerca de Europa. Junto con la integración del mercado interior, estas novedades podrían suponer un alivio para las preocupaciones sobre la dependencia de las importaciones de gas. Sin embargo, debido a la fase temprana de exploración, no está claro cuánto podrán ser importantes los recursos convencionales que dispone la Unión. Ya en 2012, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó 2 resoluciones no legislativas referente a las repercusiones medioambientales de la extracción de gas y de petróleo de esquisto. Este estudio abunda en los riesgos ya conocidos del fracking, incluso recomienda su prohibición total en determinadas zonas sensibles y especialmente en peligro, como por ejemplo en áreas de protección de agua potable declaradas, e insiste en la necesidad de estudios científicos sobre el impacto a largo plazo de la contaminación del aire y del agua relacionada con la fracturación en la salud humana.
Los asuntos medioambientales se hicieron muy presentes también en un dictamen de octubre de 2013 titulado Perspectiva de los entes locales y regionales respecto del gas y el petróleo no convencionales, en el cual el comité no se muestra entusiasta precisamente con el fracking. Los hidrocarburos no convencionales no son sostenibles ni desde el punto de vista del cambio climático ni desde el punto de vista del abastecimiento energético a largo plazo y entrañan grandes riesgos. Es decir, se sigue centrando el debate justamente en la seguridad energética y el tema, digamos, del daño ambiental que causa esta técnica. La extracción de gas de esquisto representa un importante riesgo para la salud humana y el medio ambiente, peor que el que plantean otros combustibles fósiles, sobre todo porque requiere hacer más perforaciones para extraer la misma cantidad. El gas de esquisto no debería promoverse como una alternativa ecológica para el futuro energético de Europa. En la Estrategia Europea de la Seguridad Energética de mayo de 2014 se reconoce que la producción de petróleo y gas de fuentes no convencionales en Europa, especialmente el gas de esquisto, podría compensar parcialmente la progresiva reducción de la producción de gas convencional, siempre que se aborden adecuadamente las cuestiones de la aceptación de la opinión pública y las repercusiones medioambientales, y recomienda a los Estados miembros evaluar el potencial de los hidrocarburos no convencionales, puesto que es necesario contar con una perspectiva más precisa sobre las reservas no convencionales de la Unión, que permita llevar a cabo la posible producción a escala comercial. De lo antes mencionado, es posible afirmar que hasta el momento no existe en el ordenamiento jurídico europeo una directiva marco sobre el fracking, y la causa de esta ausencia bien puede encontrarse en el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros. Más bien, la respuesta también la podemos encontrar en la tradición minera de estos países europeos, que siempre fue una competencia y lo sigue siendo de los Estados y no de la Unión Europea, que es, digamos, que es más reciente. No obstante, esta afirmación no debe llevarnos a pensar que la fracturación hidráulica se encuentra completamente ausente de normas. Antes, por el contrario, diversos artículos e informes han demostrado que existe una regulación para todas las fases de operaciones de exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales. Algunas de estas principales normas, podríamos decir, generales, aplicables a las actividades de fracking, están referidas a asuntos medioambientales. Por ejemplo, la Directiva sobre Gestión de Residuos, la Directiva Marco sobre el Agua, la Directiva sobre Hábitats, la Directiva sobre Responsabilidad Medioambiental, la Directiva sobre Operaciones Petrolíferas y Gasíferas, mar adentro, y la Directiva sobre Emisiones Industriales y la Directiva sobre Emisiones Sonoras. No obstante la variedad normativa mencionada, hasta principios de 2014 no había una sola norma europea que tratase de forma específica la fracturación hidráulica. Esta situación fue corregida con la recomendación 070 de 2014 de la Comisión sobre unos principios mínimos para la explotación y producción de hidrocarburos como el gas de esquisto, utilizando la fracturación hidráulica de alto volumen, en el entendido de que no se trata de un acto legislativo vinculante, sino una recomendación de acuerdo con el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Más allá de ser el primer intento regulatorio en materia de fracturación hidráulica en la Unión, esta recomendación no aporta grandes novedades a lo ya existente, remitiéndose incluso con frecuencia a las normas que antes mencioné, a las normas generales sobre explotación de hidrocarburos. Por lo tanto, es forzoso afirmar que en el marco competencial existente en el Tratado de Lisboa se hace imposible hablar de una única posición europea con respecto al fracking. Por el contrario, existen un conjunto de posiciones diferentes de los Estados miembros que tienen sustento legal en el artículo 194 del tratado. Otros aspectos legales y geográficos, urbanísticos, no menos importantes, ocupan un lugar en este debate. Aspectos geográficos y urbanísticos. Por ejemplo, en Europa, las concesiones otorgadas son por lo general pequeñas, alcanzan un promedio de 240 kilómetros cuadrados y en el Reino Unido incluso no sobrepasan bloques de 100 kilómetros cuadrados. En Estados Unidos, las concesiones son de alrededor de más de 3.000 kilómetros cuadrados. Esto se relaciona con la cantidad de propietarios de terrenos con los cuales tendrían que lidiar
las empresas perforadoras para asegurarse el acceso a las zonas de perforación. La densidad de población en Europa, además, mucho más pequeño que los Estados Unidos, la densidad alrededor de los yacimientos que potencialmente tendrían petróleo o gas no convencional, hace definitivamente mucho más complejas las negociaciones, sobre todo por el activismo de la sociedad civil muy fuerte en Europa. En Estados Unidos, los propietarios de los terrenos también son propietarios o tienen los derechos sobre el mineral que está en el subsuelo. En Europa, los derechos de explotación del subsuelo son propiedad del Estado. Por lo tanto, esto desincentiva también que los dueños de terrenos quieran promover el fracking. En Estados Unidos, si usted es dueño del suelo, también tiene derechos sobre el subsuelo y evidentemente los propios dueños de terrenos o de grandes extensiones de terreno donde saben que existe petróleo y gas de esquisto, ellos mismos son los que procuran que se dé la explotación allí porque saben que tendrán un beneficio importante. Bien, un último estudio realizado por la Comisión Europea en el 2015, dirigido a los países miembros, incluyó la siguiente pregunta: ¿planea otorgar autorizaciones para la exploración o producción de hidrocarburos que puedan requerir el uso de fractura hidráulica de gran volumen? La respuesta fue la siguiente: 11 de estos países respondieron que sí o probablemente, entre ellos España, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, Polonia, Rumanía, Hungría, Lituania, Austria, Alemania y Portugal, lo que podría interpretarse que mantienen abiertas las puertas a esta polémica técnica de extracción de gas y petróleo. Algunos de ellos, como Alemania, Francia, Bulgaria e Italia, han aprobado moratorias, la cual ha sido cuestionada, por cierto, por quienes desean la prohibición total. El resto de los países, 17 en total, han respondido que no, que definitivamente cierran las puertas a esta tecnología. Nuevamente, el argumento de la seguridad energética y la contaminación ambiental siguen dominando el debate. Para hacer una síntesis de lo que he intentado resumirle de un tema muy extenso en Europa, podemos decir, primero, que el tema de las competencias, de alguna forma, está concentrando el debate y que no permite que exista una decisión ni a favor ni en contra, sino que hay como un sí y un no. En la Unión Europea, a nivel del liderazgo europeo, como en todas partes, hay tendencias a favor del fracking, evidentemente que las hay, pero también hay tendencias fuertes a favor de que no exista el fracking. Por eso ustedes ven que en el transcurso, en la lectura, vemos cómo la Unión por una parte le dice sí al fracking y por una parte le dice no al fracking. Es decir, que se mantiene esto en vilo. Al final, 11 países dicen sí, probablemente vamos a hacerlo más adelante, pero al mismo tiempo, de esos 11 países, 5 han dicho colocamos en moratoria esto por ahora. Lo cierto es que la seguridad energética, repito, domina este debate. E incluso la Unión Europea y Alemania en particular han establecido normas de protección de hidrocarburos pensando que la seguridad energética en algún momento podría obligar a utilizar también estos hidrocarburos. No se olviden lo que decía al principio, más allá del sí o del no, al menos en mi opinión, lo que debemos estar más preocupados es cómo producir energías alternativas. Yo vengo llegando de Paraguay, un país hermano, bastante pobre diríamos, pero que en este momento ha emprendido un gran proyecto de transformación y ha crecido al 4% en los últimos 5 años. Tiene una situación realmente dramática. En este país, el 44% de la energía primaria se produce con leña, se produce con biomasa. El 38% de su energía es derivado de hidrocarburos. Y siendo una potencia hidráulica en la cual se encuentra la hidroeléctrica más grande, la segunda más grande del mundo que comparte con Brasil, de la cual solo aprovecha el 20% de la energía que se produce, está intentando ahora buscar petróleo y gas, cuando ellos no tienen ningún tipo de infraestructura. Es decir, que seguimos tratando de apostar a una energía que, si bien es la que domina la matriz energética, si bien esa energía es la que nos ha traído desde hace 2 siglos hasta acá
y se mantiene y se va a mantener por mucho tiempo, no es menos cierto que la mirada tenemos que apostarla en otra dirección. Yo no digo que Colombia no intente el fracking, no lo digo, pero lo que sí digo es que en lugar de intentar buscar y extraer ese petróleo escondido y ese carbón escondido, deberíamos intentar más bien invertir en la energía renovable, porque el sol es una fuente primaria que está prendido todo el día. En la noche no, obviamente, pero en el día está encendido. Y tenemos también la eólica. Entonces, el tema al final, más allá de si el fracking es o no es una solución en el corto y en el mediano plazo, la discusión deberíamos orientarla hacia cuál es la política energética más conveniente para un país. Bueno, muchas gracias por la atención.